¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en la verdadera historia del Big Data. Y les adelanto, es una historia mucho, pero mucho más antigua y humana de lo que se imaginan. No empezó con computadoras ni con el Internet. Empezó con una necesidad nuestra, muy básica. Vamos a descubrirla juntos. A ver, pensemos en esto por un momento. Uno escucha Big Data y al instante piensa en tecnología, en algoritmos, en algo súper moderno. Pero ¿y si les dijera que el origen es tan antiguo como nuestra propia curiosidad? Justo esa pregunta, esa es la clave para entender de verdad qué son los datos y por qué nos han importado desde siempre. Ok, pero antes de echarnos el clavado al pasado, primero lo primero. Hoy, para que algo sea considerado Big Data, se habla de las famosas 3 Bs. Volumen, o sea, una cantidad brutal de datos. Velocidad, la rapidez con la que se generan, es una locura. Y variedad, que vienen de todos lados y en todos los formatos. Con esto en mente, el viaje que vamos a hacer cobra mucho más sentido. Y aquí es donde la cosa se pone buena de verdad. Vámonos hasta atrás, a los meros orígenes, a esa necesidad tan humana de juntar información para sobrevivir y para tratar de entender el mundo que nos rodeaba. O sea, olvídense de algoritmos. Aquí estábamos hablando de vida o muerte, de contar cuánta comida quedaba, de seguir las fases de la luna para saber cuándo cazar, de registrar cuándo empezaba el frío. Cada pedacito de información era una pieza para dominar un mundo que era, bastante salvaje. Y esta línea del tiempo lo deja clarísimo. Fíjense, desde unas simples muescas en huesos en el Paleolítico, que si lo piensan ya era una forma de análisis, hasta las bibliotecas de Babilonia, los primeros grandes centros de datos. Y ni hablar del mecanismo de Anticitera, una cosa increíble, una computadora análoga para procesar datos de los astros. La ambición por manejar datos ya estaba ahí, desde hace miles de años. Bueno, ahora peguemos un brinco en el tiempo, porque ya no se trataba solo de juntar y juntar información, sino de analizarla para encontrar patrones, para ver cosas que a simple vista no se notaban. Es aquí donde los datos como que empiezan a contarnos sus secretos. Este momento es, ¡wow!, importantísimo. Este señor, John Graunt, no nada más contaba cuánta gente se moría. No, él buscaba respuestas en esos números. Su trabajo es básicamente el nacimiento de la epidemiología moderna. Usó los datos que tenía a la mano para intentar salvar vidas, demostrando algo increíble, que los datos podían de alguna forma predecir el futuro. Y vámonos un poco más para adelante. La idea de usar datos para el trabajo, para tomar mejores decisiones en los negocios, lo que hoy le llamamos muy elegantemente Business Intelligence, pues esa idea ya andaba por ahí en 1865. Richard Miller Devens lo contó, un banquero que usaba la información de forma organizada para ganarle a la competencia. La intención, el querer sacarle jugo a los datos, ya existía mucho antes que la tecnología. Y bueno, llegamos al siglo XX, y aquí es cuando todo, pero todo, explota. La era digital, los sensores por todos lados, de repente la cantidad de información que empezamos a generar creció a un ritmo que muy pronto se salió de control. Esta frase lo dice todo, ¿no? El problema ya no era dónde guardar la información, sino la velocidad. Se producía más rápido de lo que cualquier sistema de la época podía siquiera leer. El crecimiento ya no era una línea, era literalmente una pared vertical. Ahora vean esto. Lo que es increíble es cómo se ve ese crecimiento. Miren esa curva. No es una línea que sube poquito a poquito. No, es una pared que se va casi derechito para arriba. Y estamos hablando de que se espera que lleguemos a los 210 zettabytes de datos. 210 zettabytes. Es un número que, la verdad ni siquiera podemos imaginar. Para que nos hagamos una idea, si cada gigabyte fuera un ladrillo, con 210 zettabytes podríamos construir más de 200 grandes murallas chinas. Así de monstruosa es la cantidad de información. Y así fue como, por fin, en el 89, alguien en un artículo le puso nombre. Big Data. Perfecto. La humanidad había creado un monstruo de información que no sabía cómo manejar. El monstruo ya tenía nombre. Ahora, faltaba quien lo domara. Y la solución, fíjense, llegó del lugar que quizá menos se esperaba. No de un laboratorio de gobierno o de una universidad, sino de una empresa que se enfrentaba al problema más grande de todos: tratar de organizar toda la información del Internet. Imaginen el caos, la web creciendo y creciendo sin control, duplicando su tamaño a cada rato. Pues Google se topó con ese problema de frente. Para que su buscador funcionara, necesitaban una forma completamente nueva de guardar y procesar esa avalancha de datos. Y como no existía, la inventaron. Y aquí está la genialidad del asunto. Primero, en 2003, el Google File System. La idea en el fondo era súper sencilla pero brillante.
En lugar de una supercomputadora carísima, usaron miles de computadoras normales, de las baratas, todas conectadas. Y un año después, MapReduce. Es como si tuvieras un rompecabezas de 1.000.000 de piezas y en lugar de armarlo una sola persona, se lo das a 1.000, para que cada quien arme un pedacito. Mucho más rápido, ¿no? Pues eso hicieron, dividir para conquistar. Y aquí viene lo más importante. Google pudo haberse guardado todo este secreto, pero no. Publicaron sus investigaciones. Y en 2006, un par de ingenieros crearon Hadoop, que era básicamente una versión de código abierto de esas tecnologías. Y de repente, ¡boom! Ese poder increíble ya no era solo de Google, estaba al alcance de todos, y la industria del Big Data, como la conocemos, simplemente explotó. Y todo ese camino nos trae, pues, a hoy. Esta larguísima historia, desde huesos con rayitas hasta sistemas que viven en la nube, nos ha puesto en las manos un poder para analizar el mundo que no tiene precedentes. La pregunta del millón ahora es, ¿qué vamos a hacer con todo este poder? Porque, seamos sinceros, esta capacidad de procesar datos a lo bestia está cambiando absolutamente todo. La medicina, cómo funcionan las ciudades, cómo compramos y vendemos, hasta la misma idea de inteligencia artificial. Y vaya que vemos los resultados por todos lados. Desde medicinas diseñadas específicamente para una persona gracias al análisis de su genoma, hasta ciudades que manejan el tráfico solas para contaminar menos. El impacto es real, lo vemos todos los días y apenas está empezando. Pero aquí viene el pero. Porque claro, un poder tan grande siempre viene acompañado de preguntas muy complicadas. Este salto tecnológico nos obliga a tener conversaciones que, como sociedad, nunca habíamos tenido antes. Y justo esta imagen lo muestra, ¿no? Es un enredo de conceptos, ética, privacidad, moral, palabras que antes no mezclábamos con tecnología y que ahora son el centro del debate. Ya no se puede hablar de datos sin hablar de las consecuencias para las personas. Y estos son los temas que están sobre la mesa, los que nos quitan el sueño. ¿Qué significa la privacidad hoy en día? ¿Cómo nos aseguramos de que los algoritmos que toman decisiones importantes no sean injustos? ¿Qué pasa con estas burbujas en las que vivimos en Internet? Y sobre todo, la gran pregunta, si la información la generamos nosotros, ¿quién es el verdadero dueño? Y cerramos con esta reflexión. Todo este viaje, desde las cuevas hasta la nube, nos ha dado herramientas que parecen de ciencia ficción. La historia nos dice que querer usar datos para entender el mundo es parte de nosotros. El reto para nuestra generación es asegurarnos de que todo este poder se use para bien, con cabeza, con justicia y sobre todo pensando en la gente. Gracias por acompañarme en este recorrido.